Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy vamos a hacer esta bonita bolsa para el pan. Es la primera parte de un conjunto que vamos a hacer para nuestra cocina, formado por un organizador de bolsas de plástico y la propia bolsa de pan que vamos a preparar hoy. Ambos proyectos comparten los pasos iniciales, que veréis son exactamente los mismos. Pero luego en cada vídeo os vamos a explicar los detalles de cada uno de los proyectos. Si queréis que os enseñe a hacer esta bolsa de pan, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer el conjunto de bolsa de pan y guardabolsas de plástico, vamos a preparar los siguientes materiales. Telas que combinen entre sí. Dos van a ir solo en la parte exterior y esta roja la voy a utilizar tanto en la parte exterior como en el forro. También voy a utilizar una goma elástica, una cinta decorativa, un cordón con el que cerraremos la bolsa de pan y unos botones de madera. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. Para los dos proyectos tenemos que cortar las mismas piezas. Yo aquí tengo cortadas las de los dos proyectos. Para cada uno de ellos necesitamos dos piezas de una de las telas que vayamos a combinar en un tamaño de 25 x 25. También tengo otras dos piezas de esta otra tela, que es la que voy a usar combinando con esta de rayas, también en el mismo tamaño, 25 x 25. Y por último he cortado estas tiras que miden 25 x 8 centímetros. Para cada uno de ellos necesitamos dos piezas de cada. Ahora vamos a empezar a unir las piezas. Para ambos proyectos se unen exactamente igual también. Primero tomamos una de las piezas, en este caso de rayas, yo la voy a coser con la raya en vertical y tomo una de las telas rojas. Voy a poner derecho contra derecho en uno de los lados, lo voy a alinear, lo sujeto con unos alfileres y le voy a dar un pespunte con un margen de costura de 1 centímetro. Una vez que hemos cosido esta pieza, vamos a unir también la de la parte de abajo. Fijaros que en mi caso esta tela tiene dibujo, tiene orientación, entonces cuando la coloquemos tenemos que hacerlo de manera que vaya a quedar correctamente colocada cuando la cosamos. Entonces lo que hago es la dejo en su posición mirando hacia mí y como esto no tiene dibujo, pues lo coloco aquí, alineo, lo voy a sujetar con unos alfileres y de nuevo le voy a dar un pespunte con un margen de costura de 1 centímetro. Mirad, ya he cosido tanto arriba como abajo y lo he planchado. Lo que he hecho ha sido montar las costuras, ambas hacia la tela roja. Bueno, de estas piezas que hemos preparado necesitáis dos para hacer la bolsa del pan y otras dos para hacer el guardabolsas. Ahora ya vamos a empezar a preparar la bolsa del pan. Lo que vamos a hacer ahora es preparar las piezas con las que vamos a hacer el cierre de la bolsa del pan. Para ello he cortado dos piezas de 25 centímetros de largo por 5 centímetros de alto. Y ahora lo que las voy a preparar es con la ayuda de la plancha. En primer lugar, las voy a doblar por la mitad a lo largo y las voy a planchar. Cuando tenga planchado por la mitad, voy a abrir y esta marca que me ha quedado aquí es la que me va a servir para continuar preparándolo. Entonces esta mitad que me queda de la marca hacia aquí, a la vez la vuelvo a doblar, alineándola justo donde tengo la marca de la plancha y lo vuelvo a planchar. Lo que queremos es que nos quede el borde de la tela en el centro de la pieza que estamos preparando. Ahora hago lo mismo con el otro lado, lo doblo justo hasta esta mitad y lo plancho. Vamos a darle la vuelta y lo planchamos bien para quitarle también el doblez que habíamos hecho al principio del todo. Lo sujetamos y le damos bien de calor. Con la pieza así preparada, lo que tenemos es que hacer un doblez en estos dos lados de aproximadamente 1,5 centímetros. Hacemos 1,5 centímetros porque tened en cuenta que aquí lo vamos a coser a la pieza que hemos preparado antes y si lo hacemos un poco más grande, cuando la cosamos va a quedar cerrado y yo lo que quiero es que quede abierto para poder meter el cordón.
Entonces lo doblamos, pues eso, aproximadamente este 1,5 centímetros así, y también lo vamos a planchar en los dos lados. Ahora hacemos lo mismo en la otra pieza y lo que nos tenemos que asegurar es que nos queden las dos piezas del mismo largo. Mirad, las piezas una vez preparadas nos quedan así. Ahora lo que tenemos es que colocarlas en esta parte de la tela de la bolsa. Para colocar ahora las piezas rojas que acabamos de preparar correctamente en esta parte de lo que es la bolsa del pan, vamos a hacer las siguientes marcas para así asegurarnos de que quedan correctamente colocadas. En primer lugar, vamos a hacer una raya horizontal a 6 centímetros del borde de la tela, que es la distancia a la que queremos que estén colocadas. Hacemos una marca y sabemos que sobre esta línea las vamos a colocar. Las tiras que hemos preparado han quedado un poquito más cortas. Esto mide 25, pero lo hemos hecho con la intención de que quedaran un poco más estrechas para que así esta abertura quede libre en los dos lados y podamos meter los cordones. Entonces yo voy a hacer una marca a cada uno de los lados a 1 centímetro. De esta manera puedo ahora colocar y centrar perfectamente la tira que hemos preparado. Con estas tres marcas hechas, las que hemos hecho a los lados y la que hemos hecho a 6 centímetros de este borde, vamos a colocar esta pieza. Entonces la tenemos que alinear con la raya horizontal y tenemos que ver que a ambos lados queda más o menos la misma distancia a la raya. La raya va a quedar un poquito separada del borde de esta tela porque la raya representa el centímetro, que es el margen de costura, y aquí habíamos doblado como 1,5 centímetros. Con la ayuda de unos alfileres lo vamos a ir sujetando. Aseguraros, bueno, pues de que el borde de esta pieza que hemos preparado va coincidiendo con la línea que hemos pintado. Cuando ya lo tengáis sujeto con alfileres, le vamos a dar un pespunte muy pegadito al borde. Un detalle es que aquí, como la pieza va doblada, a ver si lo veis bien, quito el alfiler, como la pieza va doblada hacia adentro, tenemos que, cuando sujetamos con el alfiler, empujar este poquito hacia adentro, un poquito, para que al coserlo nos quede bastante bien terminado y no se ve aquí esta tela doble, sino que la veamos igual que en el resto de la pieza. También tenéis la opción de, si no os atrevéis a coserlo directamente con los alfileres, bueno, pues a sujetarlo con un hilván y siempre os va a ser más cómodo, ¿no? Bueno, pues le vamos a coser primero por este lado y cuando esté cosido por este lado vamos a hacer lo mismo en la parte de abajo. ¿Veis? Aquí el pico está hacia afuera, bueno, pues cuando lo cosamos hay que empujarlo un poquito así hacia adentro. Mirad cómo queda la pieza, cosida allá arriba y abajo, muy pegadito el pespunte al borde. Ahora, por terminar ya de decorar la parte exterior, vamos a colocar esta cinta decorativa en esta parte de aquí. Para colocar la cinta decorativa correctamente y sin torcernos, voy a hacer aquí una raya a 4 centímetros de esta costura. Con la ayuda de la regla lo voy a marcar directamente. Una vez que tenga esta marca hecha, ya puedo coser la cinta aquí. Lo que voy a hacer es sujetarla con un hilván. En este caso me gusta más porque es un poco rígida y al colocarla con los alfileres se nos puede mover un poquito al coserla. Entonces le voy a pasar un hilván y os enseño cómo queda y luego lo coso a máquina. Es muy importante cuando paséis el hilván que os vayáis asegurando que las puntadas que damos en la tela, ¿veis?, van pasando todas por la línea que hemos marcado, porque de esa manera nos vamos a asegurar que queda colocada la cinta decorativa recta y en su posición correcta. Ya tenemos las dos piezas preparadas con la parte de aquí de arriba donde vamos a meter el cordón para cerrar y este adorno que hemos cosido. Ahora vamos a formar la bolsa. Para eso vamos a poner derecho contra derecho. Lo tenemos que alinear bien y le vamos a dar un pespunte todo alrededor. Pero antes de hacerlo, lo que nos tenemos que asegurar muy bien son los puntos de coincidencia, porque luego lo que queda muy feo es que esto quede mal alineado y queden las costuras movidas. Para asegurarnos,
En primer lugar lo alineamos y va a estar razonablemente bien porque las piezas están medidas, pero siempre al coser hemos podido cometer algún pequeño error. Entonces yo voy a pinchar con un alfiler aquí y voy a buscar este mismo punto en la otra tela. De esta manera me voy a asegurar que ese punto coincide. También voy a hacer lo mismo con este otro punto y con la cinta decorativa. Y además la cinta decorativa, como veis, va hasta el final porque así cuando lo cosemos queda totalmente embebido el comienzo. Entonces, cuando tenemos estos puntos encontrados y bien alineados, ya los sujetamos con un alfiler y ya podríamos coser. Hay que hacer este mismo paso tanto en este lado como en este otro. Con esta pieza ya cosida todo alrededor, dejando simplemente lo que va a ser la abertura de la bolsa sin cerrar, vamos a pasar a preparar el forro. Para hacer el forro de la bolsa he cortado dos piezas de 55 centímetros de largo por 25 centímetros de ancho. Lo que vamos a hacer es encarar, es decir, poner derecho contra derecho y al revés fuera. Una vez que lo tengamos encarado, vamos a alinear bien las dos piezas para que los bordes coincidan. Y lo que tenemos que dar es un pespunte todo alrededor. Pero para luego poder voltear la bolsa, vamos a dejar una apertura aquí, en uno de los laterales. Yo me la marco siempre con un bolígrafo para que no se me olvide cuando lo estoy cosiendo que aquí no tengo que coser. Por tanto, vamos a coser por aquí, la parte de abajo y este lateral completo. Con esta pieza ya cosida vamos a montar la bolsa. ¿Veis? Esta parte la hemos dejado abierta. Es importante que lo dejéis aquí en un lateral para luego poderlo voltear. Para montar ya la bolsa lo que vamos a hacer es tomar la parte exterior que veis que tiene el derecho hacia adentro. En este caso lo que voy a hacer es con la parte de forro le voy a dar la vuelta y voy a poner el derecho fuera. Voy a sacar las esquinas y ahora esta parte del forro lo voy a meter en el interior de la parte exterior. Lo que me interesa ahora mismo es alinear la parte de arriba. Entonces, para alinearla busco las costuras que tengo en los laterales y uno la costura del forro con la costura de la parte exterior de la bolsa y lo sujeto con un alfiler. Cuando ya hayáis sujeto el forro a la parte exterior a la altura de la costura, lo hacemos lo mismo en el otro lado. Buscamos también la costura de la parte exterior, la costura del forro, lo sujetamos con un alfiler y lo alineamos. Cuando tenéis estos dos puntos ya alineados, al estirar queda perfectamente repartida la tela del forro y de la parte exterior. Con la ayuda de unos alfileres lo vamos a sujetar para que no se nos mueva cuando lo cosamos. Cuando lo tengáis sujeto todo alrededor con alfileres, le vamos a dar una costura con un margen de 1 centímetro. Con esta costura ya hecha, lo que vamos a hacer es sacar el forro, vamos a buscar la apertura que teníamos en el lateral y vamos a sacar la parte de fuera de esta manera. Una vez que tengamos la bolsa en esta posición, antes de meter el forro en el interior, vamos a cerrar la apertura que habíamos dejado en el lateral. Lo podéis hacer bien dando un pespunte con hilo al tono de lateral que hayáis elegido o bien cerrándolo a mano. Con la apertura ya cerrada, lo que vamos a hacer ahora es meter el forro en el interior de la bolsa y ya vamos a ir colocando bien las esquinas y sobre todo la parte de arriba. Con la bolsa ya en su posición, lo que le voy a dar es un pespunte justo aquí al borde de la unión entre el forro y la parte exterior para que esta zona me quede más asentada. Voy a usar hilo rojo para la parte de dentro y un hilo en color claro para la parte de fuera. Para dar este tipo de pespunte, lo que yo hago es siempre sujetar al borde con unos alfileres, asegurándome que el borde, la unión exacta de las telas, me queda lo más al borde posible. Lo vamos moviendo así con la mano hasta que lo tengo
bien colocado. Lo sujeto con un alfiler en esta posición porque así no me dificulta luego coser a máquina, y lo voy a preparar todo alrededor de la boca de la bolsa. Mirad, ya he dado este pespunte y veis que queda muy asentada la parte de arriba. Ahora vamos a pasar a preparar las asas. Para hacer las asas he cortado unas tiras de 40 centímetros de largo por 7 centímetros de ancho. Con la pieza ya cortada vamos a preparar el asa. Lo que voy a hacer es una marca por el lado del derecho a cada uno de los lados largos a medio centímetro del borde. Con la ayuda de una regla busco la marca del medio centímetro y trazo esta marca todo a lo largo. Debo hacerlo en los dos lados. Con esta marca hecha a ambos lados y con la ayuda de la plancha lo vamos a doblar. Pongo ahora el derecho frente a la tela y el revés hacia mí y voy a ir doblando la tela justo por donde he hecho la marca. De esta manera me aseguro que en toda la pieza, que es bastante larga porque son más de 40 centímetros, tengo el mismo doblez hecho. Cuando tengáis la pieza preparada de esta manera, volvemos al derecho y lo doblamos de esta manera. Y lo que tenemos que hacer es, en cada una de estas dos esquinas, alinear bien los bordes y hacer una costura en este sentido, dejando un margen de costura de 1/4 de pulgada de 1 centímetro, según la patilla que estéis utilizando. Con este pespunte hecho en ambos lados, voy a recortar un poquito las esquinas, para que ahora al voltearlo nos quede menos abultado. Una vez que las tengamos recortadas, lo que vamos a hacer es darle la vuelta en un lado y en el otro. Y ahora lo que tenemos que hacer es alinear los bordes de la tela con unos alfileres o con unas pinzas, y cuando lo tengamos todo perfectamente alineado vamos a dar un pespunte justo por aquí por el borde. Yo ese pespunte le voy a dar tanto en el lado que estamos uniendo como en la parte corta del asa, como en este otro lado donde está la tela doblada, porque así nos va a quedar con una terminación más estética. Ya tengo preparadas las dos asas. Como veis, tienen una terminación muy buena, especialmente por el pespunte que hemos dado todo a lo largo del asa. Ahora vamos a sujetarla ya a la parte exterior de nuestra bolsa del pan. Entonces, yo las voy a poner en esta posición. Ahora os explico cómo calculamos dónde las vamos a poner, y las voy a sujetar directamente con el botón. Voy a coser el botón al asa y a esta tela, y con esta costura lo voy a dejar sujeto. Hay que pensar que tampoco va a llevar mucho peso porque aquí caben 3-4 barras de pan, y por tanto hacerlo así es suficiente y queda gracioso porque esto queda levantado. Si queréis que os quede más asegurado, lo que podemos hacer es coserlo primero con un pespunte mejor haciendo un cuadrado aquí alrededor, y luego ya si queréis le podéis poner directamente el botón ya a modo de adorno. Ahora lo que vamos a ver es dónde vamos a colocar las asas con respecto a esta tela. Tenemos esta franja roja que hemos cosido por donde ahora vamos a pasar el cordón para cerrar la bolsa. Entonces, con respecto a esta tela roja me voy a hacer una línea a 2 centímetros de la misma. Voy haciendo esta marca a 2 centímetros de esta línea de la tela roja. Y con respecto al borde donde está la costura, me voy a hacer una marca a 5 centímetros en cada lado. Y aquí también me hago otra marca a 5 centímetros. Pues bien, con esto ya he visto dónde las voy a colocar. Veis aquí la marca a 2 centímetros de esta tela roja y a 5 centímetros de la costura. Pues así, en esta posición, colocaría el asa. Lo voy a sujetar con un alfiler. Y en el otro lado igual, tengo la línea 2 centímetros y esta marca 5. Pues colocaría el asa aquí. Ahora, lo que os decía, le voy a coser directamente este botón en cada uno de los lados y ya dejaría el asa sujeta a la bolsa. Mirad, ya he cosido los botones y como veis queda muy bonito y muy original terminado. Esta es una forma
diferente de sujetar las asas a los proyectos, porque las podemos coser por fuera, las podemos embeber en la propia costura, pero es una forma decorativa que queda muy bien en proyectos como este, en el cual son bolsas que no van a cargar demasiado peso. También vamos a coser unos botones aquí en la parte central, tanto en la parte de delante como en la parte de detrás. Son unos botones que hacen juego con estos que hemos puesto en las asas, que son un poco más pequeñitos y le van a dar un toque muy simpático. El último detalle que nos falta para hacer la bolsa es meter el cordón. Entonces, para ello, con la ayuda de un imperdible, engancho el cordón y bueno, simplemente lo paso. Primero voy a empezar por un lado y lo saco por aquí y luego empezaría por el otro, porque vamos a poner un cordón doble. Mirad, ya ha pasado el cordón por ambos lados, de manera que al tirar podemos fruncir un poquito la bolsa para cerrar la bolsa del pan. Aquí vamos a poder hacer varias cosas. Si no os queréis complicar mucho, un nudo. Si queréis hacerle un remate más bonito, lo que vamos a hacer es, sobre todo porque los cordones que yo he puesto son un poquito gruesos, los voy a coser entre sí y ahora les vamos a poner un remate. Mirad, los cordones los he sujeto con unas puntadas entre sí para ahora ya poner el adorno, que lo vamos a hacer en la tela roja. Para hacer el adorno con el que vamos a cerrar los cordones, he cortado una pieza de 8 centímetros de largo por 5 de alto. En uno de los extremos largos la voy a doblar un poquito con la mano, no hace falta plancharlo, simplemente sujetarlo un poquito. Una vez que lo tengamos de esta manera, lo doblamos y le vamos a dar un pespunte todo a lo largo. Con este pespunte hecho, vamos a pasarle en el lado que no está doblado un pequeño hilván todo al borde para así poderlo fruncir. Cuando tengáis este hilván pasado, vamos a tomar el cordón y lo vamos a meter de esta manera, la parte doblada hacia la bolsa y la punta del cordón hacia la parte que hemos pasado el hilván. Y ahora vamos a tirar con fuerza y de nuevo dejamos un poquito de cordón y vamos a dar unas puntadas uniendo esta pieza de tela que acabamos de fruncir al cordón. Cuando ya hayáis cosido esta pieza al cordón, tiramos y la volteamos. Y ahora lo que voy a hacer es cerrar esta apertura poniendo la costura en uno de los extremos y cerrándola a puntada escondida. Mirad, ya lo he cosido y veis qué chulo queda el cierre del cordón. Vamos a hacerlo en el otro lado y ya terminamos la bolsa. Una vez que hayáis cosido los terminales, habremos terminado la bolsa del pan. Veis que es una labor que no es difícil y que tiene un resultado muy bonito y además tenemos una bolsa muy práctica para nuestras cocinas. Espero que os haya gustado el proyecto y nos vemos en el próximo vídeo.